Quiero invitarles a ir al Evangelio que escribe el médico amado, Dr. Lucas, por favor. Lucas, capítulo número 5, verso número 4. Señor, te damos gracias por tu misericordia abundante hacia nuestras vidas. Gracias porque en este momento, Señor, te hemos alabado, lo hemos hecho con todo nuestro corazón, esperando de tu gracia sobre nuestras vidas en la administración de tu bendita palabra. Permítenos abrir hoy nuestro corazón, Señor, como un excelente recipiente para que la semilla de tu evangelio, Señor, caiga en tierra fértil y produzca el fruto que ella da. Señor, te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Lucas capítulo 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Amados nuestros, como nosotros conocemos el contexto de lo que está sucediendo aquí, podemos decir que la pesca grande, la pesca milagrosa, la pesca con alto número de productividad, con alto número de peces dentro de sus redes, no se encontraba en las orillas, no se encontraba en los límites cerca de la tierra, cerca de la costa del mar de Genesaret o del mar de Galilea, sino que se encontraba mar adentro, allá en lo hondo. Y vamos a hablar al respecto bajo este título, mar adentro. Y es que lo que vale la pena siempre exige más esfuerzo. Todo lo que vale la pena, todo lo que es bueno, siempre nos hace a nosotros estirarnos, tensionarnos, a fin de alcanzarnos. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sin embargo, esas grandes cosas, la vida extraordinaria, no se encuentra en la orilla, sino que se encuentra mar adentro, ahí en lo hondo. Y yo encuentro por lo menos 5 cosas derivadas de este versículo para que nosotros podamos ir ahí a ese lugar y experimentar esas bendiciones. Por lo menos 5 cosas para ir mar adentro necesitas. Número 1, necesitas obedecer. Amén. Obedecer. No solamente es conocer la orden. A Simón, a Pedro se le dijo, boga mar adentro. No se le dio una opción, no era una alternativa, sino que era una instrucción, y al conocerla, él pudo ejecutarla. De tal manera que todo inicia aquí, en la obediencia. Si Simón no lo hace, pues no pueden ellos entonces disfrutar de la pesca milagrosa. Si tú y yo no obedecemos, aunque sepamos que hay cosas grandes para nosotros, si nosotros no nos enfilamos, no vamos hacia allá, pues vamos a quedar cortos en nuestros alcances. Todo inicia aquí, en obedecer. De hecho hay un himno, ¿verdad?, que habla de ello, obedecer. Si queréis ser felices, debéis obedecer, dice el himnólogo. O sea que la felicidad del creyente está en la obediencia. Dicen que en el tren de la vida del creyente, este va sobre 2 carriles. Uno se llama confianza y otro se llama obediencia. Sobre ellos transita nuestra vida. De tal forma que cuando falla uno, pues el tren de nuestra vida puede también tener algunas repercusiones. Y nadie de nosotros lo queremos. Todo inicia ahí. Y si queremos nosotros vivir una vida en plenitud, lo primero que hay que hacer es obedecer. El obedecer va más allá de los sacrificios. Dicho sea de paso, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Se pueden ofrecer holocaustos y sacrificios, pero lo que el Señor quiere aún más allá es que nosotros obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Obedecer. De hecho, el Señor compara la falta de obediencia con un aspecto, digamos, con la hechicería. Así lo dice. Y también con la idolatría, la falta de obediencia. Por eso Saúl, el rey Saúl, cuando desobedece, va con la adivina de Endor. Es decir, lo maneja en ese plano.
Desobedecer a Dios es como encararle, cerrar nuestro puño delante de Él y desafiarlo. A eso equivale la desobediencia. Los problemas vienen porque no obedecemos. Dice la Biblia que al íntegro lo sigue la bendición. Amén. El bien lo sigue al íntegro. Usted no necesita andar detrás del bien. El bien le va a seguir a usted si usted es obediente. ¿Qué cosas Dios te ha dicho, Dios ha puesto en tu corazón y posiblemente no has obedecido? Es una buena pregunta. Quizás puso en tu corazón que le hablaras de su amor a alguien y no lo hiciste. Quizás puso en tu corazón orar más, buscarlo más a Él, pero por alguna razón no lo hiciste. Quizás puso en tu corazón hablarle a alguien y externarle de tu cariño o sencillamente del amor de Cristo y a lo mejor no lo hiciste. O quizás ha puesto en tu corazón que le obedezcas en otros planos, pero no lo has hecho. Recuerda que para nosotros tener la vida extraordinaria que Dios desea y que Dios tiene para nuestra vida, lo primero que hay que hacer es obedecer. De nada sirve solamente conocer la instrucción si no lo obedecemos. Todos queremos alcanzar esa maravillosa vida en Cristo Jesús. Todos, seguro estoy. Primer punto, obedecer. Para ir más adentro necesitas, aparte de obedecer, número 2, recursos. Necesitaron por lo menos redes, por lo menos necesitaron remos y por lo menos necesitaron la barca. Y esos son recursos que el Señor usó y que estaban disponibles, que iban a ser usados para que ellos lograran llegar a esa encomienda, para que lograran obedecer. Hay personas que quieren obedecer, pero no han trabajado en sus recursos, no se han preparado para ello, no se han capacitado. Mire, le doy un testimonio así brevemente. Un año antes de que el Señor nos diera luz verde para que prendiéramos el proyecto Vida Plena, para que naciera esta linda iglesia. Miren nomás qué linda iglesia, ¿verdad? Y el Señor puso en nuestro corazón el deseo de capacitarnos, de prepararnos. Así es que empezamos a estudiar con más ahínco la palabra del Señor, empezamos a preparar bosquejos. Y bueno, yo me preguntaba, ¿por qué tanto bosquejo? ¿Por qué? Bueno, Dios lo pone en nuestro corazón y lo vamos a hacer así. Lo que pasa es que Dios tenía su plan. Dios estaba hablando a mi vida, me estaba diciendo, prepárate porque viene algo para ti. De tal manera que nos preparamos con esos recursos, estuvimos orando y luego tuvimos, por así decirlo, la luz verde de parte del Señor. Y hoy disfrutamos de la bendición de pertenecer a esta iglesia, Vida Plena. El obtener los recursos entonces es trabajar de forma anticipada, es tener una visión para poder nosotros estar ahí en aquel lugar, en aquel momento extraordinario. Yo bendigo el nombre del Señor por todas aquellas personas que se capacitan aún sin cargo, porque están actuando en fe. Amén. Tú te capacitas, tú estudias la palabra, tú oras al Señor, tú sumas recursos espirituales a tu vida y entonces tarde que temprano Dios usará esos recursos para llevarte a lugares extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? De tal forma que es interesante, es importante capacitarte en todo momento, con o sin cargo, con o sin puesto. Porque mandas una señal al cielo en donde tú dices, hay disponibilidad de recursos, Señor, tú puedes usarme para la gloria de tu nombre. Y Dios lo que sabe hacer es usar a quienes están disponibles. Amén. Dependiendo de lo que vayas a hacer, entonces son los recursos que vas a ocupar. Ponlo en
en cualquier escenario, siempre decimos, son principios rectores de vida. Tú lo pones en el escenario empresarial, tú lo pones en el escenario académico, en lo familiar, etcétera. Y entonces tienes que entender que dependiendo de lo que tú quieras hacer, son los recursos que necesitas. Si dices, bueno, yo deseo en un futuro poner un consultorio. Bueno, entonces un consultorio médico, estás en la preparatoria, sabes que necesitas estudiar una carrera de medicina. Se entiende, ¿verdad? Y para ello, dependiendo de lo que tú quieras, si entre más grande quieras ser o tener una vida extraordinaria, mayores recursos necesitas trabajar para tener, para que sean usados por Dios para la gloria de su nombre. ¿Cuántos me entendieron? Por eso hay gente que Dios quiere usar, tiene fe, pero no es que no tenga la capacidad, sino que no ha tenido la disciplina o no ha entendido estas cosas. La palabra de Dios, recuerde, dirige mi vida. No es ni siquiera mis intenciones lo que me dirige, no es mis emociones ni mis sentimientos, es la palabra de Dios. Quiero ser usado, pero no me he hecho de recursos para ser usado. Por eso, hermano, usted nos puede enseñar, usted nos puede predicar, y aunque la persona tenga mucho tiempo en el Evangelio, es que no estoy preparado. Dice la palabra de Dios en Timoteo, Pablo a Timoteo, que estemos nosotros preparados para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Si deseas cosas grandes, debes tener en cuenta que tendrás que equiparte, prepararte, capacitarte. Incrementa todo tipo de recursos para que estés listo. Ellos necesitaron recursos, y los recursos Dios los usa para tu bendición. Lo que tú tengas, Dios lo usa para tu bendición. Hubo una ancianita que tenía unas moneditas y las usó para la gloria de Cristo, y hoy todavía seguimos hablando de él. Hubo un hombre que únicamente le quedaba en su mano una vara y la usó, la levantó, y Dios hizo un milagro, y hoy seguimos hablando de él. Lo que tú tienes, Dios lo usa. ¿Qué significa esto, pastor? Pues entre más te equipes, entre más recursos tengas para la gloria de Él, se elevan las posibilidades de que tú tengas una vida extraordinaria para la gloria de su nombre. Pero todos a veces queremos equiparnos en el momento, y eso no debe ser así. Es anticiparnos, y eso se llama vivir por fe. Tercer cosa que necesitas para ir más adentro: fuerzas. ¿Por qué necesitaban fuerzas? ¿Para qué? Para remar. Si no hubieran llevado remos, pues así, ¿verdad? Se iban a cansar más, pero llevaban remos. El Señor dijo: boga mar adentro, rema, boga, rema, mar adentro. O sea que llevaban remos. No eran así como los que vemos en las caricaturas, que se bajan de la lancha y nadan así con sus pies. No, necesitaban fuerzas, con independencia de cómo iban a llegar, necesitaban fuerzas. Recuerde que este mar en Genezaret, este gran lago, tenía tormentas hacia el centro de la misma, y se necesitaban fuerzas para llegar ahí, mar adentro. Necesitas fuerzas, pero hay cosas que intentarán restarte fuerzas para que no llegues. Van a haber cosas que tú necesitas identificar, porque esas cosas, aunque tú tengas el deseo de obedecer, aunque tengas los recursos para ir, pero si no tienes fuerzas, no vas a alcanzar. Hay gente que empieza pero no termina. Jesús todo lo que inicia, por cierto, lo termina. Él dijo: consumado es. A Él la gloria. Él nos enseña que nosotros tenemos que equiparnos también con fuerzas. ¿Qué serán los factores generadores de conflictos que te resten fuerzas? Por ejemplo, un chisme puede ser un generador que te reste fuerzas.
¿Te desilusionaste? No, hombre, ya no. Y restó fuerzas en ti. ¿Te desanimaste? Y ya no vas con aquellas mismas fuerzas. Y luego, en el transitar, se levantan las olas y van contra la barca de tu vida. Y si no llevas fuerzas, te empieza nuevamente a aventar hacia la orilla. Y hay gente que siempre está por la orilla porque no considera los generadores que restan fuerzas en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Necesitas fuerzas para llegar. La decepción y el desánimo debilitan y a veces incluso quieres dejarlo, abandonarlo todo. Isaías 40:29, el Señor te dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Cuando tú te sientas así, ve a Cristo, ve al Señor y Él suma fuerzas en ti. De hecho, su gozo es nuestra fuerza. ¿Quieres recibir fuerzas en Cristo y para abatir a todos esos generadores que restan de fuerzas en tu vida? Gózate en el Señor, gózate en Cristo Jesús, y entonces Él te dará fuerzas como las del búfalo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hay una bendición para nuestras vidas cuando nosotros sabemos que Él va en nuestra barca. Entonces tú descansas, tus fuerzas descansan en sus fuerzas. No solamente necesitas fuerzas, recursos y obedecer, sino que también para ir más adentro necesitas propósito. Cuarta cosa, propósito. ¿Cuál era el propósito de ir allá? Echar las redes era parte de ello. Pero ¿sabes qué? El propósito era una grandiosa pesca. Ese era el propósito para ellos. Era un propósito elevado. Ellos estaban cansados, no habían pescado. Sin embargo, el Señor les pone un propósito, una meta, un objetivo, un motivo para poder ir hasta allá. Porque ¿quién va a querer alcanzar algo si eso algo no es motivante? Pero imagínate, yo deseo ese milagro y ese milagro está allá. Yo deseo esa vida y esa vida sé que está allá. Me motiva. Tú necesitas propósito, entender. Yo pregunté al principio, ¿cuántos creen que Dios tiene cosas extraordinarias? Dije extraordinarias para sus vidas, y todos dijeron amén. Y es que ese es el propósito para tu vida, que vivas en un plano no de lo natural, sino de lo sobrenatural, de lo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Algo en donde tú puedas decir: esto yo jamás lo pude hacer si no es con la ayuda de Cristo Jesús. Y entonces cuando tú sientes eso, cuando tú vives en ese plano, tienes mucho de qué hablar. Nadie te puede detener. Entonces tú empiezas a hablar del amor de Cristo, tú empiezas a hablar de la ayuda de Cristo a otros, porque estás experimentando la vida en plenitud. ¿Por qué la gente no habla de Cristo? Porque no va hacia allá, porque no tiene nada que decir, porque no tienen testimonios frescos, porque eso solamente está mar adentro. ¿Cuántos desean de todo corazón ir mar adentro? Piensa que ahí está tu propósito. Un gran propósito te da dirección, te da sentido de vida. ¿Cuál es el propósito mayor que tú tienes? Yo me imagino que el propósito cumbre es un día estar cara a cara con Él, a sus pies, y adorarle por toda la eternidad. Eso es un gran propósito. Es la motivación mayor para ti y para mí. Es aquello que nos hace levantarnos, aquello que nos hace repeler el pecado, aquello que nos hace vivir transitando en ese sentido, bajo la senda estrecha.
Pero cuando ese propósito se empieza a difuminar, cuando ese propósito se empieza a nublar, empieza a ser borroso, entonces nuestro actuar es diferente, porque el propósito te da una dirección, un sentido. Vamos mar adentro, una dirección, un propósito. Un gran propósito te motiva. Si no estás hablando de Cristo, es porque algo está sucediendo. No es que no tengas la capacidad, no es que no tengas las experiencias en Cristo, sino que no estás actuando bajo la motivación correcta. Reenfoca tu propósito. Mi propósito no es hacer mi voluntad, Señor, sino es hacer tu voluntad. Y cuando tú lo haces así, el propósito te direcciona. ¿Cuántos dicen amén? No tengo ganas de hacer esto, pero tú lo haces. No tengo ganas de hacer aquello, pero es para la gloria de Cristo. Entonces tú lo haces. Ya no te guía tu sentir, ahora te guía la palabra de Dios. Ahora te guía la voluntad de Dios, no tu voluntad. ¿Cuántos me captaron? Pero para ello se necesita tener en claro, definido tu propósito. Tú y yo, parte de nuestro propósito es para hacer luz a las demás personas. Cuando tú entiendes eso, tu vida transita con un sentido maravilloso. Pero cuando se pierde el propósito, se pierde la motivación y las cosas no marchan como deberían. Un gran propósito es poderoso. Un gran propósito hace que te levantes temprano para buscarlo a Él. Un gran propósito hace que antes de que te duermas, alabes su precioso nombre. Un gran propósito hace que tú le busques para lograrlo. Entonces, no se trata de capacidad, porque Dios sabe que tenemos capacidad. Cual pescadores de almas sabemos cómo hacerlo. Tenemos capacidad, tenemos fuerzas, tenemos recursos, queremos obedecer, pero a lo mejor no hemos afinado nuestra meta. A lo mejor nos falta definir la meta específica. No es falta de ninguno de los otros factores, sino que es falta de un propósito. Ellos dijeron, bueno, vamos. Si tú lo dices, Señor, es que eso va a suceder. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que te va a bendecir grandemente? Pero no has enfocado tu vida bajo ese propósito. Y que te quiere usar para bendecir a otros, pero no has apuntalado ese propósito en tu vida. Pero hoy el Señor te dice, efectivamente yo tengo pensamientos de bien para ti. Y quiero usarte para la gloria de mi nombre en estos tiempos finales, en estos últimos tiempos. Yo necesito personas que entiendan su bendito propósito. El propósito es pescar mucho, no es pescar poco. No es conformarnos. No es hacer algo y decir, con esto tengo. Ese no es el propósito bíblico. En Cristo hay abundancia. En Cristo hay suficiencia. Así es que nunca pienses con escasez. En Cristo no existe eso. En Cristo hay mucho para ti. Pero a veces nosotros no tenemos esa mentalidad, la mentalidad bíblica, y transitamos por el camino de la conformidad. Dios guarde nuestro corazón y alcancemos el propósito de Él en nuestra vida para la gloria de su nombre. Número 5. Para ir mar adentro necesitas valentía. Amén. Porque allá, mar adentro, allá está lo hondo. ¿A cuántos les gusta andar en lo hondo? En lo hondo, la barca empieza a moverse, y si tú te fijas, en lo hondo necesitas otras cosas, otros elementos, y luego si viene
una tempestad ahí en lo hondo, sabes que si fuera en lo rarito, pues viene la tempestad y entonces tú te puedes bajar de la barca, o sabes que puedes andar de pie y transitar hacia camino, hacia tierra, hacia la seguridad. Pero en lo hondo es diferente. En lo hondo se necesita valor para ir allá. Los mismos pescadores una vez gritaron: Señor, despiértate, sálvanos, que perecemos. En ese mismo mar, en el mar de Genesaret. Así es que para ir a lo hondo necesitas también valentía. El primer ministro británico dijo: la valentía es estimada correctamente como la primera de las cualidades humanas, porque es la que garantiza todas las demás. El cielo se hace grande, se hace fuerte, y solo los valientes lo toman. Hay mucha gente que no alcanzará a estar ahí, porque el temor les invadió. Vino el problema, vino la situación y tuvieron temor. Hay que ser valientes para confiar en Cristo Jesús. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se avecinaba un momento de conquista. Había un propósito en su vida. Se avecinaba algo maravilloso y grande, pero que tenía que entregarse en cuerpo y alma. Y la situación no iba a ser fácil, porque los ejércitos cananeos duplicaban fácilmente y militarmente al ejército de Israel. Necesitaba valentía. Hay cosas que se van a duplicar en fuerza contra ti, pero sabes que necesitas atravesarla para conquistar lo que Dios tiene para ti, para tu familia, y para ello necesitas valentía. La valentía comienza con una batalla. La batalla se gana o se pierde. La batalla física, la batalla que se puede palpar, se gana o se pierde aquí. La valentía inicia con una batalla interior. Cuando tú te defines por Cristo, aún y con todo y miedo, pero tú avanzas en su nombre, eso se llama valentía. El temor paraliza. Hay personas que se les ofrecieron las mismas oportunidades, las mismas, y tuvieron el mismo temor. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia en quien alcanzó la bendición, el éxito para la gloria de Cristo? Es en aquella persona que aún y con temor avanzó, porque tuvo valentía. Fue lo que marcó la diferencia. Hoy marcará la diferencia en nuestra sociedad, la iglesia. Marcaremos hoy la diferencia nosotros como creyentes en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Es buena pregunta para nosotros. La valentía comienza ganando la batalla interior. Valentía es hacer las cosas correctas, no simplemente dejarlas pasar. Tu vida se expande en proporción a tu valentía, porque el temor limita. Repito, el temor limita. La valentía hace que te expandas. Según sea tu valentía en Cristo Jesús, es el nivel de vida que vas a tener para la gloria de su nombre. Le dijeron a un predicador: va a estar el señor presidente aquí en su sermón para que cuide las palabras que va a decir. Y en su bosquejo, después de disertarlo, y dijo: ¿y saben qué? Yo sé que el señor presidente, y dijo el nombre, no lo recuerdo, pero es un caso real, y dijo el nombre, y le quiero decir al señor presidente que si no se arrepiente de sus pecados, irá al infierno. Al final del servicio se acerca el señor presidente y le dice: si todo mi gabinete tuviera esa valentía, nuestro país fuera otro. La valentía hace que marques una diferencia.
para la gloria de Cristo. Jesús quiere mostrarte cosas extraordinarias, pero ello es allá, es mar adentro. Algo que tú siempre has deseado y quizás lo ves muy lejos, porque sí, está allá, mar adentro, pero Él te dice, vamos por ello. Aleluya. ¿Qué es lo que ves tan lejos, tan difícil que se cumple en tu vida? Y hoy te dice, yo lo tengo para ti. Es más de lo que tú crees. La bendición es todavía mayor de lo que tú crees. Yo sorprendo a todos aquellos que confían en mí. Algo que Dios ha puesto en tu corazón. Y hoy te dice, hoy te invito a que vayamos por Él. Boga, mar adentro. Finalmente, dice Señor, pero es difícil. Señor, vienen las olas, golpean la barca de mi vida. Y el Señor te dice, solamente recuerda que yo siempre estaré en tu barca. Y llegaremos juntos y regresaremos juntos con un testimonio de victoria para mi gloria. Yo te invito a que cierres un momento tus ojos y empieces a exponerle a Cristo lo que Él puso en tu corazón, esas grandes cosas. Quizás dices, Señor, yo he estado siempre pidiéndote que salves a mi familia, que salves a mis hijos, que salves a mi esposo, a mi esposa. Señor, yo te he pedido esta situación, te he pedido sobre emprender este negocio, te he pedido, Señor, por esta situación familiar, te he pedido, Señor, incluso por esta situación física. Y el Señor te dice, te invito, vamos, vamos, vamos mar adentro, ahí tengo la bendición para ti. Espíritu Santo, en este día estamos delante de ti, agradecidos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la invitación, por la instrucción, por la orden que tú nos das, Señor, para experimentar una vida en plenitud, porque solamente así nosotros podemos hablar de tu amor, hablar de tus proezas, hablar de tu poder a otros. Hoy hay escasez, Señor, de esto. Te rogamos que seamos la iglesia victoriosa, los creyentes que navegan mar adentro, buscando las bendiciones, y no solamente las materiales, sino principalmente las espirituales que tú tienes para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, de los elementos que hemos visto para poder llegar, Señor. Si por alguna razón estábamos desobedeciendo, hoy cambiamos, Señor, de parecer, y hoy avanzamos, Señor. Hoy remamos, Padre mío, hacia el propósito que tú tienes para nuestras vidas.